Injustice Superman, o el Superman del régimen, es la versión más oscura y autoritaria de Kal-El, también conocida como Injustice Superman. En esta forma, Superman no es simplemente el mayor héroe de la Tierra, se convierte en su gobernante absoluto, en un símbolo del orden impuesto y de justicia sin misericordia. Esta versión nace del universo alternativo de la saga Injustice, que comenzó con el videojuego Injustice: God Among Us, y fue expandida profundamente en los cómics del mismo nombre. La historia comienza con una tragedia que fractura el alma del Hombre de Acero. El Joker, buscando un adversario más allá de Batman, manipula a Superman utilizando toxinas del espantapájaros mezcladas con kriptonita y la tecnología kryptoniana. El resultado, Superman es inducido a matar con sus propias manos a Lois Lane, su esposa embarazada, creyendo que está enfrentando a Doomsday. Su muerte está conectada a una bomba nuclear que, al activarse, destruye por completo la ciudad de Metrópolis. La tragedia es incalculable. La ciudad queda arrasada, su amor muere, su hijo muere, y en ese instante el último límite moral de Superman se desvanece. Lleno de dolor, se presenta ante el Joker en una sala de interrogación y lo atraviesa con el puño, sin juicio, sin remordimiento. Así nace el Superman del régimen. En los días siguientes, Superman concluye que la humanidad no se puede confiar a sí misma, que las leyes fallan, que los sistemas políticos están rotos y que la única manera de salvar al mundo es a través del control absoluto. Crea un gobierno mundial, crea el régimen y toma el poder como su comandante supremo. Su visión de la paz ya no admite discusión, solo existe un camino, el suyo. Los héroes se dividen, algunos como Wonder Woman, Shazam, Cyborg y Siniestro se unen a él, creyendo en su cruzada. Otros, liderados por Batman, lo ven como un tirano y forman una resistencia. Se inicia una guerra civil entre superhumanos. A lo largo de 5 años, Superman aplasta toda oposición, lucha contra los Linternas Verdes, derrota a los dioses del Olimpo y resiste incluso los ataques del mundo mágico con figuras como Constantine y Raven. En su visión, cada victoria es una justificación más para su poder absoluto, para endurecer su régimen. Cada crimen prevenido, cada guerra detenida es una prueba de que está salvando vidas. Pero en el proceso pierde su humanidad. La esperanza que inspiraba se transforma en miedo. La justicia se convierte en dictadura. Superman cree que está haciendo lo correcto, pero ya no es el héroe que fue. Es una figura trágica, un símbolo de cómo incluso el corazón más puro puede corromperse. Cuando el conflicto llega a su clímax, Batman recurre a una versión alternativa de Superman, uno que nunca cayó, y lo trae a su universo. En un enfrentamiento final, el Superman del régimen es derrotado, no con violencia, sino con moral. El Superman verdadero le recuerda lo que significa ser un símbolo de esperanza. Y aún así, este Superman nunca se arrepiente. Incluso tras su encarcelamiento, sigue creyendo que su forma de gobernar fue la correcta. En la secuela, Injustice 2 vuelve a ser liberado ante una amenaza mayor, Brainiac, pero ni siquiera el fin del mundo puede borrar su convicción. Su lucha ya no es contra el crimen, sino contra la debilidad. En este universo, Superman no se volvió villano por ambición, sino por amor, y eso lo hace más aterrador. Cree que es el héroe, porque nunca dejó de creer que tenía la razón. Superboy Prime es la versión más peligrosa, inestable y emocionalmente devastadora de Superman que haya existido. No porque sea el más fuerte, sino porque cree que es el único verdaderamente bueno en un universo que ha olvidado lo que significa ser un héroe. Superboy Prime proviene de un universo donde los superhéroes son solo personajes de ficción, hasta que descubre que él mismo es uno. Pero cuando su mundo es destruido y su oportunidad de ser héroe, el héroe que siempre soñó, se desvanece, se convierte en un ser obsesionado por restaurar una realidad que ya no existe. Un ser que no lucha por la justicia, sino por el pasado. La historia comienza en Tierra Prima, un mundo que se parece al nuestro. En él, Clark Kent es un humano adolescente normal, criado por buenos padres, viviendo una vida sencilla, hasta que un evento cósmico revela que en realidad es el último hijo de Krypton de ese universo. Como un eco directo del Superman clásico de la Edad de Plata, Clark se convierte en Superboy, inspirado por los cómics que leyó de niño.
pero su mundo y su felicidad no duran. Durante la crisis multiversal del evento Crisis en Tierras Infinitas, Tierra Prima es destruida y Superboy Prime es uno de los pocos supervivientes, junto con Superman y Lois de la Tierra 2 y Alexander Luthor Jr. de la Tierra 3. Es encerrado en un paraíso dimensional, una prisión dorada fuera de tiempo. Allí, Prime ve cómo el nuevo universo DC se desarrolla sin él, ve cómo los héroes son más violentos, más oscuros, más corruptos, y se convence de que el mundo que nació después de la crisis no es el correcto, y que él, el Superboy puro, debe restaurar lo que fue perdido. Ese pensamiento germina durante años, hasta que la frustración se convierte en odio, y el odio en destrucción. Cuando escapa, desata su furia contra todo y todos. No quiere solo volver, quiere borrar todo lo que no encaje en su versión del heroísmo perfecto. En su primer ataque, asesina a varios héroes accidentalmente y a otros de forma mucho más intencional. Se lanza contra los jóvenes titanes, contra los linternas verdes, contra los flashes. El universo tiembla, es más rápido que una bala, más fuerte que cualquier kryptoniano y no tiene debilidades conocidas. Ni siquiera la kriptonita funciona en él, ni siquiera la moral funciona en él. En Crisis Infinitas es uno de los principales antagonistas, rompe realidades, destruye planetas y se enfrenta incluso a Superman. Cree que es un héroe, pero actúa como el villano más trágico del multiverso, y aunque finalmente es vencido y encerrado, sigue golpeando sus paredes sin descanso durante años eternos, convencido de que algún día regresará. Y en cierta forma lo hace. Y en cierto modo lo hace. Superboy Prime reaparece una y otra vez, cada vez más inestable, cada vez más alejado de la realidad, se une a villanos, lidera ejércitos y hasta se enfrenta a múltiples versiones de sí mismo. Pero lo más aterrador es que nunca se cree el villano, siempre se ve como el verdadero Superman, el que el universo necesita, aunque tenga que destruirlo para demostrarlo. Finalmente, en Dark Knights Dark Metal, Superboy Prime tiene una oportunidad para redimirse cuando el multiverso entero colapsa una vez más. Prime es reclutado por Perpetua, pero esta vez algo cambia. Prime mira el caos y decide luchar por el bien, por primera vez, no por nostalgia ni por ego, sino porque es lo correcto. Y así, uno de los villanos más peligrosos de todos muere como un héroe, una última vez. Superman, el Hijo Rojo, o Red Son Superman, es la versión definitiva de un Superman criado bajo el comunismo soviético. Y en esta forma no es solo un héroe o un símbolo, es el brazo de hierro de un régimen ideológico global. Esta versión de Superman proviene de Elseworlds, titulado Superman de Red Son, y es una de las interpretaciones más fascinantes, inquietantes y profundamente humanas del personaje de DC. La historia comienza con una simple alteración en la trayectoria de una nave kryptoniana. Sencillamente, en lugar de caer en Kansas, Superman aterriza en una granja colectiva en Ucrania soviética, durante el apogeo de la Guerra Fría. Criado bajo los ideales del comunismo estalinista, Kal-El crece creyendo que su deber no es defender la verdad, justicia y el estilo de vida americano, sino proteger al proletariado, servir al Partido Comunista y garantizar la igualdad a cualquier costo. A medida que madura, se convierte en el arma definitiva de la Unión Soviética, un símbolo viviente del socialismo estalinista. Su sola existencia cambia el equilibrio del poder mundial. Estados Unidos entra en pánico y la Guerra Fría se convierte en una carrera ideológica, tecnológica y sobrehumana. Superman, bajo la tutela del partido y con el respaldo de Joseph Stalin, detiene guerras, sofoca rebeliones y expande el comunismo más allá de las fronteras. Pero cuando Stalin muere repentinamente, Kal-El asume el liderazgo del país. Así, Superman no es solo un símbolo, ahora es un gobernante. Desde Moscú, Superman convierte al mundo en una utopía controlada. El crimen casi desaparece. El hambre es erradicada. La paz global se mantiene, pero a un precio, la libertad. Cualquier disidencia es neutralizada. Las mentes brillantes que se oponen, como la del Batman soviético, son tachadas de terroristas. El mundo vive seguro pero vigilado. En respuesta, Estados Unidos cultiva su última carta, Lex Luthor, un genio científico que se vuelve presidente y consagra su vida a destruir al Superman comunista. Luthor manipula eventos, lanza clones fracasados como Bizarro y crea alianzas con personajes como Brainiac y acelera la Guerra Fría hasta su clímax. Mientras tanto, Superman comienza a cuestionar su propia causa, su papel como salvador y si realmente ha creado un mundo mejor o solo una prisión de cristal.
Cuando Lex lanza su ataque final, Superman descubre que el verdadero enemigo no es Luthor, ni el capitalismo, ni los rebeldes. Es la idea de que alguien puede controlar el destino de la humanidad desde arriba. En un acto final de humildad y entendimiento, Superman desaparece del ojo público y el mundo comienza a caminar por sí mismo, sin dioses. Pero la historia no termina ahí. En un epílogo brillante y poético se revela que el legado de Superman se extiende milenios hacia el futuro y que la misma Tierra que lo vio convertirse en dictador, en salvador y en símbolo es también el Krypton del que nacerá un nuevo Kal-El. El ciclo se repite, el mito se reinventa, Superman eterno incluso fuera del tiempo. Overman es la versión definitiva de Superman bajo el yugo del Tercer Reich. Y en esta forma no es un símbolo de esperanza, sino que es un ícono de la propaganda nazi, un arma viviente que carga con el peso de un imperio fundado sobre el horror. Overman proviene del universo alternativo conocido como Tierra 10, una realidad dentro del multiverso DC donde la Alemania nazi ganó la Segunda Guerra Mundial y el mayor protector del planeta no lucha por la libertad, sino por la supremacía. La historia comienza como una repetición distorsionada del mito clásico de Superman. Un cohete kryptoniano se estrella en la Tierra y su único pasajero es criado. Pero esto no ocurre en Kansas, sino por científicos alemanes de la Alemania nazi de 1938. Bautizado como Overman, este Kal-El crece con el poder de un dios, entrenado desde niño para servir al Führer como símbolo del orden mundial. Con su ayuda, el Tercer Reich conquista el planeta, las potencias aliadas son derrotadas, Washington arde, Moscú cae y Berlín se convierte en la capital de la Tierra. El régimen se expande más allá del planeta y la paz se impone, pero nace del miedo, no del respeto. La humanidad vive bajo una utopía construida sobre las cenizas del genocidio. Durante décadas, Overman lidera este nuevo mundo, acompañado por su versión alternativa de la Liga de la Justicia, la Junta de la Justicia, un grupo de metomanos al servicio del Reich. Entre ellos están Brunhilde, Leatherwing, Underwaterman y Lightning. Todos encarnan la perfección aria soñada por los ideólogos nazis y todos siguen la voluntad del régimen. Pero el tiempo no perdona ni el pasado se borra. Overman, inmortal y testigo de todo, comienza a dudar. Ha visto generaciones enteras vivir bajo una falsa paz. Ha presenciado cómo se borran libros de historia, cómo se ocultan atrocidades y descubre lentamente lo que verdaderamente significó la victoria, la aniquilación de millones. Lo que para él fue un triunfo, en realidad fue un genocidio. Esa verdad lo consume. Overman se convierte en un hombre torturado por la culpa. Vive como un símbolo de poder absoluto, pero carga con el peso de una mentira monumental. Intenta redimir su pasado apoyando al mundo a progresar, suavizando el régimen, reconstruyendo la historia, pero su legado sigue manchado y lo peor, él está claro que fue cómplice. Su mundo comienza a resquebrajarse cuando una figura rebelde, el tío Sam o Uncle Sam, regresa como espíritu viviente de la libertad para liderar una insurgencia llamada Los Libertadores. Enfrentarse a ellos no es solo un conflicto político, es una guerra por el alma de Overman. ¿A quién pertenece su lealtad? ¿A la verdad o a un mundo que él ayudó a forjar sobre mentiras? Al final, Overman no encuentra redención. Su historia es la de Superman atrapado entre el deber y la conciencia, entre lo que fue hecho para ser y lo que pudo haber sido. No es un dios ni un demonio, es un hombre de acero con un alma fracturada, condenado a preguntarse si alguna vez fue verdaderamente bueno. Doomsday Superman. Doomsday Superman, o también conocido como Super Doom, es la versión más salvaje y monstruosa de Superman jamás concebida. En esta forma no es un símbolo de esperanza ni un defensor de la verdad, es una máquina de destrucción imparable. Esta iteración de Superman proviene del evento del New 52 titulado Superman Doom, una historia que fusiona al hombre de acero con su peor pesadilla, Doomsday, la criatura que una vez lo mató. La historia comienza cuando una nueva versión de Doomsday aparece en la Tierra, pero este no es el simple monstruo que una vez derribó Superman a golpes. Ahora es más peligroso, emite una toxina mutagénica que descompone todo lo vivo a su alrededor. Cada aliento que da contamina la atmósfera. Su mera presencia devasta ciudades enteras sin tocar el suelo. Superman, sabiendo que la humanidad no sobrevivirá si esta criatura sigue libre, toma la decisión más extrema. Lo mata, pero al hacerlo queda infectado por el virus Doomsday. Poco a poco comienza a mutar. Sus células kryptonianas no pueden resistir el cambio. Su piel se endurece, sus ojos se oscurecen, sus pensamientos se nublan. Se está convirtiendo en un monstruo. Así nace Super Doom. Ya no es simplemente Superman,
es un híbrido kryptoniano de destrucción, una forma viviente del apocalipsis. Cada vez que usa sus poderes se vuelve más inestable, más salvaje. La línea entre héroe y la bestia se borra rápidamente. Y lo más inquietante es que mientras más monstruo se vuelve, más poder posee. Pero el verdadero conflicto no está solo en el exterior. En lo profundo de su mente, Clark lucha contra su propio lado oscuro, tratando de mantenerse cuerdo mientras el parásito Doomsday intenta tomar el control total. Y aparecen visiones, delirios y el miedo constante de perder el alma. Sus seres queridos lo temen, los gobiernos lo atacan y Lex Luthor, como siempre, aprovecha la oportunidad para desacreditarlo. La transformación lo lleva a enfrentamientos con Steel, la Mujer Maravilla, Supergirl, y aún así nadie puede detenerlo. Ni siquiera Superman puede detenerse a sí mismo. Con el tiempo se revela que el virus de Doomsday no fue un accidente, fue una trampa diseñada por Brainiac, quien ha estado manipulando eventos desde las sombras. El objetivo de Brainiac no era solo destruir a Superman, sino corromperlo, convertirlo en una fuerza de aniquilación y caos que destruyera la Tierra desde adentro. En el clímax de la historia, Superman, casi completamente dominado por la forma de Super Doom, entra en la mente de Brainiac para enfrentarlo en un plano de existencia más allá del espacio físico. Allí se enfrenta no solo al villano, sino a su propio reflejo, una visión de lo que podría ser si se rinde al poder sin límites y sin control. Y entonces hace lo imposible. No vence a Doomsday con fuerza, vence con voluntad, con identidad, con la humanidad que aún sobrevive en él. Superman recuerda quién es y al hacerlo destruye la corrupción desde dentro, expulsa el virus, derrota a Brainiac y regresa, no como un dios, no como un monstruo, sino como el hombre de acero, pero no sin cicatrices, porque después de haber sido Doomsday, Superman sabe que la oscuridad no está solo afuera, sino que también vive dentro de él. Ultraman, una variante malvada de Superman que actúa como líder del Sindicato del Crimen, una versión de la realidad alternativa de la Liga de la Justicia en el que los héroes son en realidad villanos. Presentado por primera vez en Justice League of America número 29, en 1964, Ultraman procede de Tierra 3, un mundo donde el mal siempre triunfa y el Sindicato del Crimen gobierna con el poder absoluto. Ultraman es un brutal conquistador, moldeado por un mundo donde la fuerza y el dominio son las únicas leyes que importan. En la mayoría de versiones tiene todos los poderes de Superman, posee fuerza y velocidad sobrehumana, vuelo e invulnerabilidad, visión térmica y aliento helado, pero a diferencia de Superman, Ultraman se fortalece con la kriptonita en lugar de debilitarse con ella, y la exposición solar le debilita. Ultraman se ve a sí mismo como el gobernante de la Tierra, controlando el planeta a través del miedo. Actúa como un tirano, aplastando a cualquiera que ose oponérsele. Considera que la compasión es debilidad y su versión de la justicia es el control absoluto, asegurándose de que nadie pueda levantarse contra él. Ultraman se ha enfrentado en múltiples ocasiones a la Liga de la Justicia principal, a menudo tratando de expandir su dominio más allá de la Tierra 3. Sin embargo, como Tierra 3 sigue la ley de la moral inversa, donde el mal siempre gana, las mayores amenazas del Sindicato del Crimen no son los héroes, sino otros villanos más fuertes. Y uno de sus mayores enemigos es Alexander Luthor, el único héroe verdadero de Tierra 3, que lidera la resistencia contra el Sindicato del Crimen. Y en Forever Evil del 2013, destruye la Casa Blanca, se autoproclama gobernante supremo de la Tierra y tortura e humilla a otros héroes solo para divertirse. Su arrogancia, sadismo y sed de dominación lo convierten en un perfecto y oscuro reflejo de Superman, mostrando lo que el hombre de acero sería si utilizara su poder para esclavizar en lugar de inspirar. Si Superman es el símbolo definitivo de esperanza, Ultraman es la pesadilla definitiva. Bizarro, primera aparición en Superboy número 68 de 1958. Bizarro es una copia imperfecta y deforme y a menudo trágicamente cómica de Superman. Su origen varía, pero comúnmente se le representa como un resultado de un experimento científico fallido, a menudo creado por Lex Luthor en un intento de replicar o contrarrestar a Superman. En algunas versiones es un clon defectuoso, en otras es una criatura formada por la exposición a un rayo duplicador o a una kriptonita bizarro. Esta imperfección se manifiesta en cada aspecto de su ser. Su piel es pálida y agrietada, su intelecto es limitado y su comportamiento es una inversión deliberada o accidental de Superman. Bizarro vive según la lógica retorcida y contradictoria que es propia de él. Para él, lo bueno es malo, la verdad es mentira
La belleza es fealdad y la perfección es defectuosa. Sus poderes son a menudo los inversos de Superman. Posee una visión congelante en lugar de una visión de calor, un aliento de fuego en lugar de un aliento helado, y es vulnerable a la kriptonita azul, a diferencia de la verde que daña a Superman. A pesar de su naturaleza errática y su tendencia a causar caos involuntariamente, a menudo en su intento de ser heroico a su manera distorsionada, Bizarro a veces demuestra un sentido rudimentario de la moralidad y un deseo de ser como Superman, aunque lo exprese de la manera más inversa y confusa posible. Si te gustó el video, por favor suscríbete y dale like, eso me ayudaría mucho, y escribe en los comentarios qué opinas de estas versiones de Superman. Muchas gracias.